Hoy resolveremos el circuito 2. El circuito 2 consta de 4 resistencias. Es un circuito sencillo relativamente. Vamos a calcular la resistencia equivalente para cada circuito. Aquí lo tenemos. La resistencia equivalente, la corriente que pasa por cada resistencia o la intensidad de corriente, el voltaje en cada resistencia, la potencia disipada y la potencia total disipada. ¿Ok? Por todo el conjunto de todas las resistencias del circuito. Bien, lo primero es, voy a nombrar las resistencias. Voy a nombrar aquí a la resistencia R1. R1, 7 ohms. Una resistencia R2 de 8 ohms. Una resistencia R3 de 4 ohms. Una resistencia R4 de 24 ohms. ¿Ok? Como siguiente paso, voy a checar los nodos. Nodo A, nodo B, nodo C, nodo D. Del nodo A al nodo B solo tengo una resistencia. Genial. Del nodo B al nodo C tengo 3 resistencias. Si sigo el camino de R4, ahí hay una sola resistencia, pero si sigo el camino de R2 a R3, hay 2 resistencias, las cuales están en serie. Por lo tanto, como paso número 1, voy a quitar esas resistencias en serie, o sea, RS, resistencia en serie, es igual a la suma de R2 más R3. Y a esta le voy a llamar una resistencia, R2 más R3, le voy a llamar una resistencia 4. Y esta resistencia 4 tiene un valor de 12 ohms. 12 ohms es el valor de la resistencia 4. Aquí tenemos esta R4 que vale 12 ohms. Ok. Entonces voy al paso número 1. Paso 1. Resalto en otro color el paso 1. Ahí está el paso 1. Quito las resistencias y me va a quedar lo siguiente. Pongo 30 volts. Déjenme cambiar de pluma. 30 volts. Aquí hay 7 ohms. Aquí voy a dejar una sola resistencia. Aquí se van 2 resistencias. Y tengo este circuito. Ahí está. Hay 30 volts como voltaje en la entrada. R1 vale 7 ohms. La R4 es 12 ohms. Y la R... No, voy a cambiarle de nombre porque ya tengo una R4. Entonces a esta le voy a llamar una R5. Le llamo R5 igual a 12 ohms porque ya tengo una R4. Entonces aquí modifico y pongo que esta es una R5. R5 igual a 12 ohms. Igual a 12 ohms. Y la R4 de aquí es igual a 24 ohms. Ahora observemos. Si tomamos los nodos, el nodo A, nodo B, nodo C, nodo D,
Del nodo B al nodo C tenemos dos resistencias R5 y R4, las cuales están en paralelo. Por lo tanto, las vamos a quitar y vamos a dejar una sola. 1 entre RP es igual a un doceavo más un 24avo. Común denominador de esto es 24. Es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces pongo aquí 24. Déjenme quitar esto. Ya sé. 24. 24 entre 12 es a 2. Por una son 2. Más 24 entre 24 es a 1. Por una es 1. Y esto me da 3 24avos. Por lo tanto, 1 entre RP igual a 3 24avos. Esto implica que RP es 24 por 1, que es 24 entre 3. Esto es igual a 8 ohms. Y a este le voy a llamar una R6. Tenemos aquí nuestra resistencia 6. Ahí está. Esta de aquí es una R6 igual a 8 ohms. Y lo que vamos a hacer ahora es el siguiente paso. El paso número 2. Paso 2. Resalto en otro color. ¿Ok? Y construyo el circuito. Tengo aquí. Quito la resistencia de 12 y de 24 y pongo su equivalente, que es 8 ohms. En la entrada son 30 volts. R1 vale 7 ohms. R6 vale 8 ohms. Finalmente observamos que R1 y R6 están en serie y por lo tanto nos lleva a construir, eso nos lleva al último circuito, que es el paso 3. Un solo circuito, una sola resistencia en este último circuito. En el paso 3, aquí está el paso 3, una sola resistencia, 30 volts en la entrada y una resistencia equivalente, ya final, una R equivalente, aquí, resistencia equivalente, y esta resistencia equivalente vale suma de 7 más 8, que es 15 ohms. 15 ohms. Queda respondido así el primer inciso. ¿Ok? Entonces ya tenemos esa resistencia. Ahora vean, lo mismo. Voy a poner en rojo la corriente, 30 volts, viene la corriente, pasa por la resistencia de 15. ¿Cuánto vale esa corriente de entrada? Si utilizo la ley de Ohm, por la ley de Ohm, si hablamos de un circuito óhmico, el voltaje es igual a R por I. R es la resistencia que vale 15, la conocemos.
Conocemos también, conocemos la resistencia y conocemos el voltaje. Podemos encontrar la corriente como I es igual a B entre R. Por lo tanto, esta I es la I de entrada al circuito, la corriente de entrada, la intensidad de corriente. Por eso la representamos con la letra I. La corriente de entrada al circuito es voltaje entre resistencia, o sea, 30/15. En pocas palabras, son 2 amperes la corriente que entra al circuito. Ahora también podemos ya calcular la potencia disipada por el circuito. ¿Cuánto es esa potencia? Potencia disipada. La potencia disipada es V por I, voltaje por intensidad de corriente. El voltaje, la caída de voltaje en la resistencia de 15 ohms son 30 volts. 30 volts hay de voltaje. Por lo tanto, es 30 por 2. 60 watts es la potencia disipada. Potencia disipada son 60 watts. Ahí está. Aquí está nuestro resultado de la potencia disipada. Ahí está. ¿Ok? Vean. Ahora voy de regreso. Del paso 3 voy al paso 2. La resistencia de 15 ohms provino de sumar 7 y 8. R1 y R6 que están en serie. Y en serie la corriente es igual. Por lo tanto, la corriente de entrada viene la corriente. En R1 pasan 2 amperes. Sigue por aquí la corriente. Y en R6 pasan 2 amperes. Y sigue de nuevo la corriente. Hasta regresar. ¿Ok? De nuevo, por la ley de Ohm, puedo sacar el voltaje en R1. Voltaje es R1 por I1. Voltaje en la resistencia 1. 7 por 2, 14. O sea, hay una caída de voltaje de 14 volts en la resistencia de 7 ohms. Y 8 por 2, 16 volts en la resistencia de 8 ohms. ¿Ok? Vean, si sumamos 14 más 16 me da el voltaje de entrada. Este es el voltaje de entrada. El voltaje de entrada al circuito. Ahora, regreso del paso 2 al paso 3. Ahí estoy. R1 de 7 ohms se queda con sus mismos valores. 14 volts y 2 amperes. No así la R8, vean, proviene de R5 y R4, que están en paralelo y en paralelo el voltaje es el mismo. Por lo tanto, R5 hay una caída de voltaje de 16 volts. Y en R4 también hay 16 volts de caída de voltaje. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale la corriente? La corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, I es igual a V entre R. El voltaje en la resistencia 5, lo voy a llamar I5, es el voltaje 5 entre R5, es 16 entre 12. Si simplifico esto, cuarta la voy a sacar. 16 entre 4 es 4. 12 entre 4 es 3. 4 tercios. Un entero, un tercio. O lo que es lo mismo, 1.33 amperes. Por lo tanto, por acá van 1. En R5 es 1.33 amperes. En la otra, son 16 sobre 24. Me va a dar
octava, 2/3, 0.67 aproximadamente. 0.67 amperes. Dividí aquí 16 entre 24 para obtener el 0.67, voltaje entre resistencia. Y es cierto, observen, viene la corriente, vienen 2 amperes, pasan por la resistencia de 7 ohms, siguen su camino, al llegar al nodo B se divide. 1.33 amperes se van por la resistencia de 5 ohms y 0.67 amperes se van por la resistencia de 24 ohms. Siguen por acá, se vuelven a encontrar, llegan al nodo C y sigue la corriente. ¿Ok? Siguiente parte. Del paso 1 ahora me voy al inicio. La resistencia de 7 ohms, o sea R1, se queda con sus mismos valores. En una corriente de 2 amperes viene la corriente. 2 amperes de corriente. Un voltaje de 14 volts. 14 volts. ¿Ok? La resistencia R4 se queda también con sus mismos valores. 16 volts. 0.67 amperes. Estoy ahorita poniendo que se quedan con sus mismos valores porque no provienen de alguna combinación. Voy a poner la corriente como marcador rojo, como lo había venido haciendo. Ok. 0.67 amperes. Si nos damos cuenta ahora, la resistencia R5, R5 provino de... sí, perdón. R5, que es igual a 12 ohms, provino de sumar R2 más R3, que están en serie, y nos dio 12 ohms, 8 más 4. Por lo tanto, debe tener la misma corriente, o sea, 1.33 amperes en R2, que es 8 ohms. Aquí debe ser 1.33 amperes. Y también en R3, que es igual a 4 ohms, debe haber también 1.33 amperes. ¿Ok? Entonces, 1.33 amperes. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje es R por I. Vamos a sacar el voltaje en la resistencia R2 de 8 ohms. Voltaje que es R, que es 8 por 1.33, me da 10.64 volts. $64 volts. Y la otra, en R3, 4 por 1.33. 4 multiplicado por 1.33 me da 5.32 volts. 5.32 volts. Y ahí ya tenemos el circuito final. Vean, corriente 2 amperes viene en 2 amperes. 1.33 se va por aquí, por este camino. Y por el otro se va a 0.67 amperes. Se une en el nodo C y aquí vuelven a salir 2 amperes. Y ahí está. ¿Ok? Calculemos ahora las potencias. La potencia en la resistencia 1, le voy a llamar potencia 1, es igual a B por I, en este caso B1 por I1. B1, el voltaje en la resistencia 1 es 14 por I1, ¿ok? 14 por 2, que nos da 28. 28 watts. La potencia en la resistencia 2, voltaje que es 10.64
por I. Hacemos los cálculos. Voltaje 10.64. Voltaje 10.64 por I por 1.33. 14.15 watts. 14.15 watts. La potencia en la resistencia 3. Igual, voltaje que es 5.32. Multiplicado por 1.33. Voltaje por intensidad de corriente. 7.07, lo voy a redondear a 7.08. 7.08 watts. Finalmente, la potencia disipada por la resistencia 4 es el voltaje, que son 16, multiplicado por la intensidad de corriente, que es 0.67. 10.72. Y esto me da igual a 10.72 watts. Finalmente, la potencia total, que simplemente voy a sumar estas. Y con eso ya tengo la potencia total, 28. 28 más 14.15 más 7.08 más 10.72 igual 59.95 watts. 59.95 watts es la potencia total disipada por este circuito. O sea, es un circuito que disipa esa potencia. 59.95 watts, encierro, remarco. Esa es la potencia total disipada. Ahora vean, cuando yo puse una sola resistencia, la resistencia equivalente, lo voy a unir con un color rojo, potencia total disipada por todo el circuito, y vean ahora esa de aquí. La potencia cuando puse una sola resistencia equivalente, 60 watts, aproximadamente. 0.05 centésimas de diferencia, pérdidas en decimales. Vuelvo a repetir, esto implica entonces que la resistencia equivalente, que es 15 ohms, esa sola resistencia hace el trabajo conjunto de todas las resistencias del circuito inicial que tenía, de este circuito inicial. ¿Ok?